Natalie Villamizar, hace aproximadamente 4 años me vine a vivir acá en Bogotá, soy venezolana. De mis hijas, con él tengo 2 niñas. Bueno, en esa época la relación estaba bastante mal. En esa fecha empecé a trabajar. Bueno, y después de que yo terminé la relación, él simplemente empezó a acosarme, decía palabras como que yo era de él, que nosotros teníamos un documento firmado, me maltrataba mucho psicológicamente. Cuando una persona te maltrata psicológicamente es algo que tú te lo crees. Tú crees que no sirves para nada, tú sirves que no eres inteligente, que sin esa persona no vas a poder. O al menos eso era lo que él me hacía creer o entender, que yo no servía para absolutamente nada. Después de todo ese tipo de sucesos, simplemente pues al tomar la decisión de dejarlo, ya como que la autoestima vuelve a ti. Empiezas a vivir de nuevo, empiezas a creer en ti misma, a saber que si sirves para algo, que eres una persona inteligente, que eres bonita. Y pues es algo que ese tipo de personas no toleran. Las personas violentas no toleran ese tipo de cosas. Entonces él simplemente siempre me estaba acosando, que porque yo salía, que porque yo llegaba a tal hora, a pesar de que simplemente yo ya no vivía con él. Un día yo iba saliendo, acababa de dejar a mis niñas al colegio, eran aproximadamente las 6:20 de la mañana. Las dejé en el colegio y ya iba de regreso a la casa. El colegio de mis hijas queda como a 4 cuadras. Cuando iba de regreso me lo encontré de frente y me dijo que ahora sí. Entonces yo le dije ven, es muy temprano, no voy a discutir hasta ahora, y pues traté de seguir caminando, pero pues él me empujaba en el momento en que yo iba caminando y ya llegó un momento en que él me intentó golpear y yo me asusté mucho y pues simplemente salí corriendo. Entonces yo sentía que como que me estaba golpeando por la espalda, pero nunca pensé que me estaba hiriendo con un arma blanca. Llegó un momento en que pues yo corrí, ya me caí, él se fue encima mío, me empezó a golpear, me empezó a patear. Ahí fue el momento en que él me dio una puñalada en el pecho, en el corazón, que obviamente fue la que más me afectó. Yo pedí auxilio, vi a el reflejo de una persona saliendo de un lugar. En ese momento pues no estaba tan consciente y esa persona lo empujó y me ayudó. Pues gracias a esa persona básicamente yo sobreviví. De lo contrario, él me hubiese seguido golpeando, él me hubiese seguido hiriendo. Ya cuando yo me despierto, pues ya estoy en el hospital, estaba un poquito más consciente. Empezaron a preguntarme qué me había pasado, que cómo me llamaba. Inclusive la policía me ayudó muchísimo porque la ambulancia no llegaba al lugar. Ellos cogieron un taxi, me llevaron hasta la clínica, lograron salvarme la vida. Una mujer de 31 años permanece en cuidados intensivos en un hospital de Bogotá luego de ser atacada por su expareja. La víctima recibió varias heridas con arma blanca. Los médicos intentan salvarle la vida porque una de las lesiones afectó su corazón. El hombre aún está libre. Según la mamá de la víctima, Natalie Villamizar, de 31 años, caminaba por el barrio Castilla, en el suroccidente de Bogotá, a las 6:30 de la mañana. En ese momento, la expareja de la mujer la persiguió y con arma blanca la atacó en varias oportunidades. La mujer se encuentra en cuidados intensivos en un centro asistencial de la ciudad y, según la mamá, ya llevaba 7 meses separada del agresor. Inicialmente, con todo lo que corresponde a los aspectos tanto de violencia intrafamiliar y en especial todo el contexto que se está dando contra la violencia contra la mujer, aspectos de feminicidio e incluso aspectos de tentativas de feminicidio o la violencia contra la misma mujer frente a maltrato psicológico y maltrato físico que se está viviendo. Desde mi opinión como persona,
siento que falta o ha faltado en la sociedad un entrenamiento, modo de actuar desde la educación infantil hacia ese contexto de lo que no debe pasar en los hogares o contra las mujeres. ¿Qué, qué sucede o qué se ha visto? Desde que se enseña a un niño esos valores de el respeto hacia la mujer, de inculcar ese amor y esa fortaleza de valorar a su madre y a el resto de mujeres que tengan en connotación a su núcleo familiar, el hombre va a tener esa perspectiva siempre de tener un respeto hacia la mujer. Desde el ámbito de la psicología jurídica se habla de este tipo de agresiones o feminicidios y violencia física y psicológica contra la mujer desde una evaluación del perfil psicológico de la persona que comete este tipo de actos. Entonces, la primera evaluación que se tiene que entrar a revisar es de esta de la persona que comete este tipo de actos. Entonces, el hombre en general, que es quien comete este tipo de feminicidios o este tipo de maltrato, ha venido desde su educación y desde su ámbito en un núcleo que generalmente ha estado invadido por este proceso de violencia regularmente. Entonces, cuando uno empieza a averiguar normalmente o a indagar y hacer investigación sobre cómo ha sido de pronto este detonante de la vida de esa persona, tiene que tener algún tipo de factor que en su niñez o en el transcurso de su vida ha tenido un impacto severo frente a su educación y hacia ese respeto o autoridad que tenga contra la mujer con la que comparta o la que esté a su lado. Entonces, primero vamos a evaluar ese perfil psicológico de esa persona, o así lo manejamos a nivel profesional. Y luego se maneja el perfil de la víctima. La víctima, para que llegue a ese punto de aguantar este tipo de conductas, es porque también en algún momento tuvo que vivir una situación similar en su niñez, con su familia, sus padres o algún otro ente de ese núcleo familiar. Aunque uno no quiera ver la perspectiva de esa persona en que quiso, no sé, muchas mujeres se refugian en el hecho de que, por ejemplo, no tuvieron esa figura paterna y de pronto ese primer hombre que les brindó ese amor no lo conocieron bien y creen que esa figura de hombre que les brindó en un inicio protección y que puede tener una conducta violenta y que al principio ellas lo vieron normal, es esa persona que les puede proteger, pero es a la vez quien les puede las puede agredir, pero las personas o estas víctimas no lo ven desde esa figura. Bueno, ya han pasado 2 años de este suceso. Yo tuve lamentablemente que contarles la verdad a mis hijas. Obviamente ellas me empezaron a preguntar por él y pues la verdad yo no quería seguir con ese cargo sobre mi espalda. Un cargo de que él me había hecho esto y adicional a eso tener que mentirle a mis hijas de quién era su papá, pues tomé la decisión de contar la verdad. Ellas lo asumieron bastante bien, lo aceptaron muy bien, diría yo. Nosotras nunca fuimos a un psicólogo. Es un tema que ya está superado en la familia. Yo ya lo superé, yo no me victimizo por eso. Esta persona no ha querido recurrir a autoridades, pero también es un refugio
en el sentir o el pensar que eso no va a volver a suceder. Y es un común denominador entre las mujeres que han sido víctimas de violencia, más que todo física. Y también llega el contexto en que una mujer no logra reconocer hasta qué punto llega ese tema de la violencia psicológica. No se ha educado a la mujer a revisar cuáles son los límites de un hombre o de otra persona en ese aspecto de ese tipo de violencias. Entonces, ¿qué es la violencia psicológica? ¿Cómo se maneja? ¿Cuáles son de pronto las conductas de una persona que puede cometer este tipo de violencia? ¿Qué se necesita para aprender o no reconocer qué es la violencia psicológica? Y si esa violencia psicológica más adelante se puede volver una violencia física y un maltrato en general. Yo soy mamá y papá para mis hijas. Obviamente es difícil porque no tengo el apoyo económico del papá de ellas, pues tampoco lo pediría por miedo. Pero afortunadamente nosotros pudimos superar esto, pudimos superar que él haya hecho todo esto con nosotros como familia, que haya destruido o haya querido destruir mi autoestima, que haya querido asesinarme, que afortunadamente no lo logró. Es una persona que simplemente no pensó en sus hijas. Es como un mensaje para decirle a todas las personas que nosotras podemos superar este tipo de sucesos, pero que también lo podemos evitar, ¿sí? Enseñarle a nuestros hijos que cómo se trata una mujer, a evitar que una persona las trate así, a nuestras hijas, que ellas puedan determinar cuando una persona es mala, cuando una persona les quiere hacer daño, cuando una persona simplemente quiera vulnerarlas como mujer. Es algo que tenemos que enseñarles, que tenemos que ayudarlas, que tenemos que aconsejarlas por las cosas que nos han pasado a nosotras o por cosas que simplemente nosotros podemos ver en la calle. Entonces es un consejo simplemente para todas esas mujeres.